¿Cómo están, jóvenes? Buenos días. Continuamos con nuestras clases virtuales aquí en la Facultad de Ingeniería. Hoy vamos a ver lo correspondiente a modelos matemáticos y diagramas de bloques. Empecemos entonces. En la pizarra se tiene el ejemplo de un sistema eléctrico, donde los parámetros del mismo son la inductancia L, las resistencias eléctricas R1, R2 y la capacitancia C. Se supone que estos parámetros son constantes y conocidos. La señal de entrada es la fuente de tensión que se conecta en la primera malla e igual a B sub I. La señal de salida es la tensión B sub 0 en los bordes del capacitor C. ¿Qué se pide? El modelo matemático. Eso es lo que vamos a determinar. El modelo matemático de un sistema, en forma general, es una ecuación diferencial de coeficientes constantes, donde estos coeficientes generalmente están distribuidos por estos parámetros, por los parámetros del sistema. Y solamente relaciona la señal de entrada B sub I y la señal de salida B sub 0. Sin embargo, cuando se conecte esta fuente de tensión en la primera malla, es evidente que aquí va a circular una corriente de malla I sub 1 dt. Y en la segunda malla también vamos a tener una corriente de malla I sub 2 dt. Podemos apreciar que existen 4 variables. 2 de ellas, I sub 1 e I sub 2, deben desaparecer. Muy bien. Entonces, apliquemos la ley de voltajes de Kirchhoff en cada malla. En la primera malla, el valor de la fuente de tensión B sub I debe ser igual a la caída de tensión en la inductancia L, es decir, L veces derivada de I sub 1 respecto del tiempo, más caída de tensión en R1, en este caso R1 por I sub 1 menos I sub 2. Esta que sea la ecuación número 1. En la segunda malla aplicamos también la ley de voltajes de Kirchhoff. No existen fuentes de tensión. 0 es igual caída de tensión en R2. Eso es en este caso R2 por I sub 2. Más caída de tensión en el capacitor. Esa tensión simplemente es B sub 0. Más caída de tensión en R1, en este caso R1 por I sub 2 menos I sub 1, ecuación número 2. Ahora tenemos que combinar estas dos ecuaciones de forma adecuada, de manera tal que desaparezcan estas dos corrientes. Inicialmente creo que se puede determinar I sub 2 a partir de la siguiente relación. Es evidente que B sub 0 de t, la señal de salida, es la caída de tensión en el capacitor C. La caída de tensión en un capacitor es 1 sobre C integral de la corriente que atraviesa el capacitor. En este caso, I sub 2 de t, diferencial de t. Derivemos una vez esta ecuación y despejemos I sub 2. I sub 2 de t, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a C veces derivada de B sub 0 de t respecto del tiempo. Ecuación número 3. Muy bien. Creo ahora que es conveniente sumar las ecuaciones 1 y 2. ¿Por qué razón? Porque este término se va a simplificar. Es el mismo, pero de signos contrarios. ¿Qué tenemos en la izquierda? En la izquierda simplemente tenemos B sub I igual a L veces derivada de I sub 1 respecto del tiempo, más este término, más R sub 2 I sub 2
más b sub 0. Pero conocemos el valor de i sub 2 en la ecuación 3. Lo vamos a reemplazar. Señal de entrada b sub i es igual a L veces derivada de i sub 1 respecto del tiempo más R sub 2. I sub 2 es C veces derivada de b sub 0 respecto del tiempo más b sub 0. No olvidemos que tenemos que eliminar i sub 1 e i sub 2 o sus derivadas. Entonces, en esta última ecuación es conveniente despejar este término. ¿Ya? Lo despejamos. Antes, estos dos términos tienen que ir a restar. ¿Y a qué va a ser igual la derivada de i sub 1 respecto del tiempo? Va a ser igual a 1 sobre L por b sub i menos R sub 2 por C sobre L derivada de b sub 0 respecto del tiempo menos 1 sobre L por b sub 0. Ecuación número 4 para nosotros. Ahora, la ecuación 4 nos está indicando que necesitamos la derivada de i sub 1 respecto del tiempo. No nos conviene utilizar la ecuación número 1, porque está presente i sub 1 y su derivada. Lo que de alguna manera nos lleva a la ecuación 2. En la ecuación 2 despejaremos este término. Despejaremos el término R1 por i sub 1. Aquí decimos de la ecuación 2 despejamos el término R sub 1 por i sub 1. Es negativo en la derecha, a la izquierda va a ir a sumar. ¿Y qué obtenemos en la derecha? Fíjense que i sub 2 se puede factorizar. En paréntesis tenemos R sub 1 más R sub 2. Esto multiplicado por i sub 2. 1, 2, 3 términos. 1, 2, 3, 4 términos. Falta uno. El que falta está aquí. Más b sub 0 en la derecha. De aquí despejemos i sub 1. Aquí va a ser igual. Esto va a venir a dividir, entonces aquí vamos a tener R1 entre R1 es 1 más R sub 2 dividido entre R sub 1 por i sub 2. Pero no olvidemos que i sub 2 de la ecuación 3 es c veces la derivada de la señal de salida respecto del tiempo más b sub 0. Pero b sub 0 debemos dividirlo entre 1 sobre R sub 1 por b sub 0. Ya tenemos i sub 1, pero la ecuación 4 nos permite determinar el valor de la derivada de i sub 1 respecto del tiempo. Entonces, esta ecuación la derivamos una vez respecto del tiempo. Derivada de i sub 1 respecto del tiempo es igual, se lo colocamos adelante, igual este coeficiente, 1 más R sub 2 sobre R sub 1. Esta primera derivada se convierte en una segunda derivada de b sub 0 respecto del tiempo dos veces, más este coeficiente, 1 sobre R sub 1, y b sub 0 ahora debe ser la derivada de b sub 0 respecto del tiempo. Ecuación número 5. Finalmente, es evidente que debemos igualar las ecuaciones 4 y 5. Realicemos esta operación entonces. Aquí está el miembro derecho de la ecuación 5, lo copiamos. Aquí vamos a tener C, paréntesis, 1 más R sub 2 sobre R sub 1.
segunda derivada de b sub 0 respecto del tiempo 2 veces. Más 1 sobre r sub 1 por la derivada de b sub 0 respecto del tiempo. Esto debe ser igual a todo este miembro. A 1 sobre L por b sub i menos r sub 2 por c sobre L por la primera derivada de b sub 0 respecto del tiempo. Menos 1 sobre L por b sub 0. Aquí está. Hemos obtenido el modelo matemático, porque fíjense que en esta ecuación diferencial solamente está presente b sub i, la señal de entrada, y b sub 0, la señal de salida. Pero creo que todavía se puede simplificar. Por una parte, fíjense que este término y este otro son semejantes, ¿no? Ya. Como se me ha terminado la pizarra, aquí vamos a adelantar en cuanto al álgebra. Nada complicado para ustedes, ¿ya? Por una parte, fíjense que este denominador L está en los tres términos de la derecha. Lo llevamos a la izquierda. Entonces, ¿en qué se convierte este primer término? Este primer término es LC por 1 más R sub 2 sobre R sub 1 por la segunda derivada de b sub 0 respecto del tiempo 2 veces. Aquí hay una L, es esta. Y este término ha venido a sumar. Y se puede factorizar esta primera derivada. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Más L sobre R sub 1 más, esta L ya ha desaparecido, aquí simplemente tenemos R sub 2 por C multiplicado por la primera derivada de b sub 0 respecto del tiempo. Esta L también ya ha desaparecido y aquí tenemos menos b sub 0 en la derecha. En la izquierda vamos a tener más b sub 0. Igual, no olvidemos que esta L ha desaparecido y este término simplemente es b sub i. En su forma más simplificada, este es el modelo matemático de ese sistema eléctrico. Fíjense, al empezar el problema se ha definido lo que es un modelo matemático. Un modelo matemático en el caso de sistemas eléctricos es una ecuación diferencial de coeficientes constantes que relaciona simplemente la señal de entrada, en este caso b sub i, y la señal de salida, b sub 0. Hemos concluido el problema. Antes de terminar el mismo, es importante tener en cuenta que en la mayoría de los casos b sub i, o sea, la señal de entrada, es conocida, razón por la cual se la ha dejado en el miembro de la derecha, ¿ya? En el caso de sistemas, la señal de entrada se conoce. ¿Y qué se pide? Generalmente se pide determinar la señal de salida o la respuesta. Espero que se haya comprendido. Muchas gracias. Continuamos con el tema de modelos matemáticos. Ahora consideremos un sistema mecánico. Tenemos un resorte de constante elástica K unido a un bloque de masa M minúscula, y unido a un amortiguador de constante B. Se supone que este sistema es lineal y al bloque se le aplica una fuerza de control U. Obviamente el bloque va a tener un desplazamiento Y. En este caso, U es la señal de entrada y Y es la señal de salida. ¿Y qué se pide? Se pide representar el sistema mecánico en diagrama de bloques. Generalmente, para representar un sistema en diagrama de bloques, se requiere la ecuación de estado del sistema. La ecuación de estado del sistema se puede obtener a través del modelo matemático del sistema. Entonces, inicialmente determinemos
el modelo matemático del sistema. Para esto, realicemos el diagrama de cuerpo libre del bloque M minúscula. Aquí está el bloquecito M minúscula. ¿Y qué fuerzas están actuando sobre el mismo? Obviamente está actuando la fuerza de control U. Oponiéndose al movimiento está la fuerza restauradora del resorte, en este caso K veces el desplazamiento, K veces Y. Y oponiéndose al movimiento está la fuerza restauradora del amortiguador, B veces la velocidad. Aplicamos la segunda ley de Newton. La fuerza total es igual al producto de la masa por la aceleración. Suponiendo que en ese instante se está moviendo hacia abajo, ¿qué fuerzas son positivas? La fuerza de control U, K por Y es negativo, al igual que B por velocidad, igual a masa por aceleración. Estos dos términos los llevaremos a la derecha. ¿Y qué obtenemos? Masa por aceleración. Masa por aceleración. Pero todos sabemos que la aceleración simplemente es la segunda derivada de la posición, más constante del amortiguador por velocidad. Pero la velocidad es la primera derivada del desplazamiento, más constante del resorte por desplazamiento, igual a μ, a la fuerza de control. Aquí está. Se ha determinado el modelo matemático de este sistema mecánico, ¿no? Generalmente la señal de entrada es conocida y se pide a veces, en la mayoría de los casos, determinar la señal de salida, en este caso la posición del bloque de masa M minúscula. En virtud de que la ecuación diferencial que representa el modelo matemático del sistema es de segundo orden, este sistema en diagrama de bloques tiene dos integradores. Entonces, a partir del modelo matemático determinemos la ecuación de estado del sistema. Para eso definimos dos variables de estado, sean x1 de t y x2 de t, nuestras variables de estado. x1 de t va a ser la salida del sistema, en este caso y de t. Y x2 de t debe ser y' de t. Derivemos una vez ambas ecuaciones. ¿Qué vamos a tener en los miembros izquierdos? Vamos a tener x1 punto de t y x2 punto de t. En la primera ecuación, aquí vamos a tener la primera derivada de t. Perdón, la primera derivada de y. Pero la primera derivada de y simplemente es la segunda variable de estado. Es decir, esto simplemente es igual a x2 de t. x2 puntos es y2' de t. Pero y2' de t puede obtenerse del modelo matemático. y2' de t simplemente es menos k sobre m por y menos b minúscula sobre m por y' más 1 sobre m por m. Reescribamos estas dos ecuaciones. Aquí vamos a tener x1 de t punto igual a 0 veces x1 de t más una vez x2 de t. La segunda ecuación, x2 de t punto, va a ser igual, no olvidemos que y es la primera variable de estado, entonces este término es menos k sobre m
multiplicado por x1 de t menos b sobre m por y', pero y' es la segunda variable de estado, x2 de t, más 1 sobre m por u. A partir de estas dos ecuaciones, simplemente nosotros podemos escribir la ecuación de estado del sistema. Aquí tenemos, en la izquierda, la matriz x1 punto, x2 punto. Igual. Aquí tenemos 0, 1, estos dos coeficientes, menos k sobre m, menos b sobre m, multiplicado por la matriz x1, x2, más, aquí tenemos 0, y aquí tenemos el coeficiente 1 sobre m. Todo esto multiplicado por u. Aquí está la ecuación de estado del sistema. La ecuación de salida. La ecuación de salida simplemente es y igual a 0, 1. En este caso la ecuación de salida simplemente es x1, por eso se coloca el 0. Y aquí están las variables de estado x1, x2. Esta última ecuación se conoce como la ecuación de salida. Listo. Se ha determinado la ecuación de estado del sistema. Ahora vamos a construir a partir de estas ecuaciones el diagrama de bloques de este sistema mecánico. En virtud de que el sistema es de segundo orden, tenemos dos integradores. Entonces, empecemos aquí. En un primer nodo, necesitamos esta ecuación. Aquí está un primer integrador conectado con otro integrador. La salida, obviamente, es y de t. ¿Y quién es y de t? Es la primera variable de estado. Es decir, aquí tiene que estar x1. Pero no olvidemos que x2 es y' de t. Entonces, a la salida de este primer integrador tiene que estar x2, de acuerdo a estos cambios de variable. Como esto es un integrador, aquí tiene que estar x2 punto. Aquí está x2 punto. Fíjense que para obtener x2 punto, para obtener x2 punto, tenemos a la señal de entrada μ. Aquí está μ, pero afectada por un factor 1 sobre m. 1 sobre m. Aquí está llegando a este nodo de forma positiva. La señal de entrada μ. Pero existen estos dos términos. Existe x1 y existe x2. x2 está afectada por este coeficiente, por el coeficiente b sobre m. Entonces, ahí está. Y x1 está afectada por el factor k sobre m. Esto está afectado por x1. Aquí entonces. Ahí. Esto lo unimos a otro nodo que conecte aquí. Este que conecte de forma positiva.
Pero en la ecuación final, para obtener x2 punto, debe llegar de forma negativa. Entonces esto es negativo. De forma similar, este término llega de forma negativa. En este nodo, de forma positiva, debe llegar ahí. Aquí está el diagrama de bloques del sistema mecánico planteado. Se vuelve a repetir, como el sistema es de segundo orden, eso nos indica el modelo matemático, se tienen que tener dos integradores. Espero que se haya comprendido y con esto hemos terminado el tema de hoy. Muchas gracias.